bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a analizar un poema que ustedes me solicitaron mucho en la casilla de los comentarios, que se llama Se ha perdido el pueblo mexica. De hecho, es un poema escrito originalmente en náhuatl, que luego fue traducido, y lo que refleja básicamente es la tristeza, el llanto que tenía la población indígena en América tras la derrota que sufrieron al enfrentarse a los españoles y específicamente a Hernán Cortés. Ha sido un tema que ustedes me pidieron mucho porque sé que se estudia en los Estados Unidos, así que lo vamos a estar analizando hoy. Pero si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like, compartas este video en todas tus redes sociales, lo compartas directamente en WhatsApp con otras personas que están tomando cursos de literatura española, cursos de literatura hispanoamericana, que están analizando cuentos, poemas, elaborando ensayos, porque recuerden que brindo mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet. Es muy sencillo unirse a mi programa, solo tienen que irse a mi canal de YouTube, seleccionar el nivel Unirme, y hay niveles desde $99 al mes hasta $500 al mes en dependencia de sus necesidades. Así que lo único que tienen que hacer es hacer el pago vía YouTube e inmediatamente enviarme un correo electrónico donde ustedes me expliquen en qué consiste la asignatura, si me pueden mandar el sílabus mejor, me pueden compartir tareas que ya han entregado, tareas que tienen pendientes y qué tipo de apoyo necesitan. Es importante que tomemos en cuenta nuestra diferencia horaria. Normalmente con mis estudiantes en los Estados Unidos puedo tener de 2 a 4 horas de diferencia horaria. Normalmente en Francia, en Europa, son hasta 8 horas de diferencia, y en Corea del Sur son hasta 20 o a veces 21 horas de diferencia. Entonces es muy importante que ustedes, una vez que hagan el pago, me manden un correo a espanolencasalatinamerica@gmail.com o me escriban a mi número telefónico +1 505 8465 0386. Igual lo están viendo en pantalla y se lo voy a compartir ahorita. Ahí está mi correo. Es importante que me escriban y que le añadan el +1 para que se puedan comunicar conmigo y nos pongamos de acuerdo con este tema de en qué horarios y qué días nos vamos a conectar. También, antes de continuar, quisiera agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses a este canal. Gracias específicamente a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Si cualquiera de ustedes quiere también donar a este canal, lo puede hacer. Hay niveles de $2 al mes si simplemente quieren apoyar la producción de contenido, pero la mayor ayuda realmente que me pueden dar es compartir mi número telefónico y mis videos con personas que en este momento están haciendo cursos de literatura, cursos en el siglo de oro, maestrías, doctorados, y que realmente necesitan el apoyo de alguien profesional. Recuerden que a veces, para tener éxito en una asignatura, a veces uno necesita un poquito de ayuda, y pedir ayuda no es nada malo. Así que si estás leyendo Fuente Ovejuna, La vida es sueño, estás leyendo El Lazarillo de Tormes, estás leyendo El Quijote y tienes que elaborar ensayos que estén basados obviamente en la lectura, con una tesis argumentativa soportada con argumentos, citas directas de menos de 40 palabras, citas directas de menos de 40 palabras o citas parafraseadas y no sabes por dónde empezar, lo que puedes hacer es contratarme como tutora completamente personalizada. Mis tutorías están enfocadas en tus dificultades, en tus oportunidades de crecimiento. Yo te voy a acompañar en ese proceso, desde elaborar una buena introducción con un gancho fuerte, una buena tesis argumentativa. Luego te voy a acompañar en la elaboración de tu ensayo. Te voy a explicar cómo se insertan las citas directas y las citas indirectas, cuándo colocar página, cuándo no, cuándo colocar año, cuándo no, cómo dar el crédito a un autor, a 2 autores, a más de 3 autores. Todo eso te lo voy a explicar completamente personalizado. También algo muy importante es que ustedes, una vez que se unan, me mandan un correo con el sílabus de la asignatura, con las tareas que ya han entregado, con las tareas que tienen pendientes, y es muy importante tomar en cuenta la diferencia horaria para que nos podamos conectar. Así que bueno, una vez que te unes, me mandas correo, me mandas un mensajito vía WhatsApp y con todo gusto yo te atiendo y te introduzco dentro de mi calendario. También recuerden que el tipo de apoyo que brindo es elaboración de ensayos, análisis crítico de cualquier obra literaria,
te ayuda a redactar párrafos, a dictar tus textos, a crear poemas, a analizar cuentos, analizar ensayos. De hecho, esta semana vamos a analizar un poema que es el de hoy, Se ha perdido el pueblo mexica, luego vamos a analizar un cuento, luego vamos a analizar un ensayo y van a ir ustedes viendo los pasos que se tienen que seguir para hacer este tipo de análisis. También si estás elaborando ya tu tesis de culminación de estudio a nivel de maestría o a nivel de doctorado, puedo brindarte mi ayuda como tutora. Te apoyo ¿en qué? En delimitar el problema de investigación, en delimitar el tema, en elaborar objetivos general y objetivos específicos, justificación, antecedentes, marco teórico, marco metodológico, elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos, extracción de datos, procesamiento de datos, elaboración de conclusiones, de recomendaciones y lista de referencias siguiendo normativa APA o normativa MLA. Así que bueno, recuerda eso, por si deseas mi ayuda, pues lo único que tienes que hacer es irte a mi canal, los pagos son seguros para ti y para mí, y estoy segura que con un poco de ayuda vas a poder vencer ese curso difícil. Entonces, vamos a movernos antes de leer el poema a dar un poquito de contexto histórico que siempre es esencial en la comprensión de todo poema. Si nosotros entramos a leer un poema y no sabemos en qué año se escribió, quién lo escribió, en este caso de hecho hay autor desconocido, esto también nos da información porque obviamente este poema fue escrito en náhuatl y luego fue traducido obviamente por personas, si mal no recuerdo fue por un fraile y luego se continuó traduciendo al español para que pudiera llegar obviamente a otras áreas del mundo, ¿no? Porque el náhuatl pues no es un dialecto muy manejado. Pero sí es importante que antes que ustedes lean el poema o que después que lo lean, investiguen en qué año se publicó, dentro de qué contexto se escribió, porque esto nos da información muy importante. Por tanto, el paso 1 es investigar el contexto histórico en que el poema fue creado. Es importante tener claro algunas fechas. Primero, abril de 1519 es el año en que Cortés llegó a la ciudad de Tenochtitlán y comenzó a hacer alianzas estratégicas con varios grupos indígenas contrarios a los aztecas. Recordemos que cuando se da la conquista y colonización se dio el encuentro, a veces brutal, de dos civilizaciones. La civilización indígena que vivía en América y la civilización española. Y esto fue por un lado bueno, porque significó que nos trajeron una nueva lengua, el español, se crearon universidades en América, pero también se hicieron abusos. No me gusta nunca en mis videos fomentar ningún tipo de odio entre razas porque es absurdo eso. De hecho, vamos a estar leyendo un ensayo de José Martí que se llama Nuestra América, donde él invitaba a que elimináramos las razas en el mundo, porque lo que debe haber es unidad, colaboración, pero sí de manera respetuosa para mi comunidad en España, no quiero que se molesten. Evidentemente, durante la conquista y colonización hubo cosas buenas, pero también hubo cosas malas. Y entre las cosas malas fue que sí, los españoles obviamente conquistaron América y sometieron a los indígenas a un terrible periodo de esclavitud, diezmaron muchísimos pueblos y por eso decidieron buscar esclavos en África. Entonces eso hay que entenderlo, no significa que los españoles actualmente sean culpables de esto. En mi opinión, esto no es una deuda histórica, uno no es culpable de lo que hizo su abuelo, su tatarabuelo, pero esto es importante comprenderlo porque cuando leamos el poema vamos a ver la tristeza del pueblo indígena después de esta derrota, porque recordemos que los indígenas al final eran personas también que querían su libertad, que querían tener el control de su territorio y todo esto lo perdieron gracias al encuentro de estas dos civilizaciones. Entonces, es importante entender que Hernán Cortés era un hombre muy inteligente, podemos decir mucho malo de él también, pero obviamente era un militar. Entonces, cuando él llega a América, él se da cuenta que existen grupos indígenas que tienen el control de los territorios, pero existen también otras poblaciones indígenas que son contrarias a esos grupos que tienen el control. En este caso, él se dio cuenta que los aztecas habían establecido un sistema de control del territorio y que otros grupos indígenas le tenían que pagar tributo a los aztecas y esto tenía molesto, obviamente, a gran cantidad de indígenas, es decir, a otros pueblos. Entonces Hernán Cortés, gracias al apoyo de un indígena que se enamoró de él
que llamamos normalmente en Nicaragua la Malinche. No sé si en México se habla de ella con el mismo nombre, pero básicamente la Malinche fue una mujer que le sirvió de traductora y que traicionó a su propio pueblo y ayudó a Hernán Cortés en este proceso de acercarse a grupos indígenas que no estaban a favor de los que tenían el control, y Hernán Cortés hizo alianzas importantes con ellos con el objetivo de derrotarlos. Entonces, este poema fue escrito una vez que los indígenas pierden la guerra contra los españoles, pierden su libertad y son sometidos a terribles periodos de esclavitud. Y por eso el poema Se ha perdido el pueblo mexica es un poema triste, que tiene un tono melancólico, es una especie de llanto donde se refleja la tristeza del vencido, es decir, la tristeza de los indígenas tras perder contra los españoles. Entonces, es importante saber que en junio de 1520 muere Montezuma y es sucedido por su hermano Cuitláhuac. Ahí me disculpan la pronunciación, pero obviamente estas son palabras en náhuatl, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Es importante saber que el cacique Montezuma tiene una reunión con Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés viene a América, se da cuenta que obviamente hay una ciudad muy rica que se llama Tenochtitlán, que está dirigida por un cacique fuerte, valiente. Ahí podemos ver en la imagen una representación de Montezuma, e inmediatamente Hernán Cortés quiere conocer esta ciudad, pero lo hace con un sentido estratégico. Él llega a la ciudad porque quiere ver las entradas, las salidas, quiere medir el poderío militar de Montezuma porque quiere derrotarlo. Es decir, recuerden ustedes que Hernán Cortés pues no venía en son de paz, sino que venía en son de guerra. Y de hecho vamos a estar analizando en el canal las cartas que le envió Hernán Cortés al rey, donde él explicaba lo maravillado que estaba al haber encontrado un nuevo continente, al haber encontrado la ciudad de Tenochtitlán, que era una ciudad enorme, donde además había oro, plata, y donde él estaba impresionado del nivel de desarrollo, porque Tenochtitlán era gigante, había incluso edificios, obviamente no de concreto, pero había edificios, había iglesias, había un mercado enorme donde se transaba. Entonces Hernán Cortés está impactado por todo lo que descubre y obviamente él quiere conquistar la ciudad de Tenochtitlán. Entonces él pide una reunión con Montezuma en el cual conversan, y al final Hernán Cortés lo que hace es, como todo estratega militar, ver las debilidades de la ciudad, y luego al final él va a terminar atacando, traicionando en cierta manera a Montezuma, que le ofrece su amistad, que le da regalos. Los indígenas quedan impactados, obviamente porque nunca habían visto espejos, pero los españoles lo que hacían era que les regalaban baratijas o le cambiaban baratijas por oro. Entonces, bueno, al final Hernán Cortés termina traicionando a Montezuma, se arma obviamente una guerra, y hay varios levantamientos, y al final Montezuma, por error, es asesinado por uno de sus hombres, se arma una trifulca, se arma una pelea. Obviamente los indígenas no tenían armamento, tenían flechas y peleaban con piedras. Entonces lo que sabemos es que en guerra, en combate, sus propios hombres estaban lanzando pedradas contra los españoles, y sin querer una de las pedradas le da a Montezuma y lo termina matando porque le produce una contusión cráneoencefálica, es decir, una lesión cerebral, y esto lo conduce finalmente a la muerte. Entonces al final a Montezuma ni siquiera lo mataron los españoles, sino que realmente por error lo mató su propia gente, pero obviamente dentro de este contexto de guerra, ¿no? Otra cosa importante es saber que en diciembre de 1520 Cuauhtémoc fue nombrado el nuevo Tlatoani, o sea, como el nuevo jefe. Estas son palabras obviamente indígenas, entonces me cuesta un poco de trabajo la pronunciación. Y él sucede a su hermano Montezuma, pero al final va a perder la batalla contra los españoles. Y realmente era una batalla perdida porque los españoles tenían armamento, los españoles tenían protección, tenían corazas, tenían caballos, mientras que los indígenas andaban desnudos, por tanto expuestos a cualquier lanza, a cualquier disparo. Además, los españoles tenían en ese momento una gran trayectoria militar, estaban muy acostumbrados a conquistar otras tierras, estaba en ese momento España en guerra con Francia, con Inglaterra. Entonces eran personas que realmente estaban habituados al entrenamiento militar, mientras que los indígenas no tanto. Entonces obviamente pues eran personas con diferentes habilidades, y creo que los indígenas nunca hubieran podido derrotar a los españoles. También hubo un aspecto importante que poca gente lo menciona, y fue el tema de la viruela.
La viruela era una enfermedad que no existía en América, de hecho fue traída por los españoles y debido a que era una enfermedad nueva, inmediatamente comenzó a matar a millones y millones de indígenas. Y esto también ayudó muchísimo a los españoles porque diezmó a la población. Comenzaron a morir los caciques, personas de gran control, comenzaron a morir los guerreros y obviamente, imagínense, porque es importante entenderlo, un periodo en que está siendo atacado por los hombres blancos, ¿no? Porque los indígenas obviamente son mestizos como yo, como usted. Obviamente eso, más una enfermedad, más los abusos que se cometieron en ese momento, se creó el sistema de la encomienda, que lo que tenía como objetivo era repartir el territorio América a españoles que venían de España y que tomaban el control de los territorios y que obviamente le daban un porcentaje de impuestos al rey, pero que se quedaban con el territorio y además se les regalaba gran cantidad de población indígena para que ellos cultivaran las tierras, las minas de sal, para que extrajeran plata y oro. Y de hecho, España en ese momento obviamente pagó todas sus deudas y entró en un periodo de gran bonanza económica que fue importante porque permitió financiar las grandes obras que se crearon durante el siglo de oro español, que ya sabemos que fue más de un siglo y de hecho en mi canal tengo un video donde le explico básicamente el siglo de oro. Pero entender todo esto es importante porque nos va a ayudar a lograr una mejor comprensión del poema y por qué en el poema se ve la tristeza de la derrota. También es importante saber que en junio de 1521 situaron los españoles la ciudad de Tenochtitlán, cortaron el acceso a agua dulce y a las avenidas de la ciudad con el objetivo de estrangular a los guerreros, a los aztecas que estaban en franca oposición y en resistencia, porque obviamente no querían perder sus tierras, no querían asimilar un nuevo dios, una nueva lengua, perder toda su cultura y obviamente pues opusieron resistencia. Pero los españoles que ya habían logrado básicamente no es que mataron a Montezuma, pero bueno, en un enfrentamiento quitaron a Montezuma del camino, estaba su hermano en ese momento teniendo el control, pero tenía menos experiencia. Entonces lo que hicieron fue sitiar a la ciudad de Tenochtitlán, quitaron los suministros, el acceso a agua, a comida, y al final los aztecas terminaron perdiendo esta guerra y perdieron el control de los territorios. De hecho, en agosto de 1521, los aztecas tuvieron que salir huyendo hacia Tlatelolco, hasta que se dio un enfrentamiento final donde el cacique Cuauhtémoc fue capturado y finalmente ahorcado por Hernán Cortés. Y es importante decir que este cacique fue muy valiente porque en todo momento defendió su territorio e incluso su objetivo era morir en combate. Hernán Cortés le ofreció transar, o sea, negociar para que no siguieran en guerra y este cacique de manera muy valiente dijo que no, que prefería morir en batalla. Entonces al final pues fue desafortunadamente ahorcado y ya con esto Hernán Cortés tomó el control de la ciudad de Tenochtitlán, de todos los territorios que estaban controlados por los aztecas, afianzó sus relaciones con otras tribus, porque recordemos que los españoles fueron, les decía, muy inteligentes e incluso en combate hubo otras tribus que se unieron porque estaban molestos por los abusos que también cometían los aztecas y por el alto tributo en carne humana o en oro y plata que le tenían que entregar. Entonces al final la victoria de los españoles fue una victoria multifactorial. O sea, primero tenían mejor entrenamiento militar, tenían mejores armas, estaban mejor organizados. Viene la viruela, tenían caballos, tenían armaduras y nada de eso obviamente tenían los indígenas. Además hicieron alianzas importantes. Hernán Cortés se buscó una traductora que era una indígena que traicionó a su pueblo y todo esto colaboró para el triunfo español. Bueno, ahora que ya comprendimos un poquito del contexto histórico que produce este poema de llanto, de tristeza y de melancolía, el paso 2 obviamente está en saber dónde se encontró esta obra, o sea, este poema. El poema Se ha perdido el pueblo mexica pertenece a un libro llamado Cantares Mexicanos. Este libro incluye obras escritas en lengua náhuatl y Cantares Mexicanos es el título de una colección de poemas cantados originalmente escritos en lengua náhuatl por informantes originarios de México o de Tenochtitlán y que fueron recogidos en el siglo XVI por el fray Bernardino de Sahagún.
De hecho, estos poemas recogen la tradición oral en ese momento y por eso no tienen un autor definido. No sabemos quién escribió los poemas, no sabemos si fueron varios indígenas, pero obviamente, como están escritos en náhuatl, sabemos que fueron escritos por población indígena. Y todos estos poemas son cantares tristes que lo que hacen es recoger las costumbres de las poblaciones indígenas en América. Hay algunas palabras de difícil pronunciación, como Inocuaquitlac, creo, que era la palabra con la que se nombraba a los cantares tristes y las elegías. O sea, no se le llamaba cantares a este tipo de poemas, sino que los indígenas lo llamaban Inocuitcatlac. Me dicen mi comunidad mexicana si lo pronuncié bien. Y estos poemas fueron escritos por los huicapiques o los poetas náhuatl postcortesianos o después de Hernán Cortés, y fueron poemas que lo que reflejaron fue la tristeza y el llanto que sintieron los indígenas cuando perdieron la guerra contra los españoles, porque obviamente nadie quiere ser parte del bando vencido. Creemos que la obra fue escrita en 1523, obviamente, como les digo, esta obra fue escrita en náhuatl y luego traducida al español, así que solo podemos hacer una aproximación del año en que se escribió y luego se hizo una traducción. Estos poemas muestran básicamente la herida tremenda que dejó la derrota en el ánimo de los vencidos y la gran tristeza que sintieron los indígenas, no solamente al perder su territorio, al perder su libertad, al perder a sus dioses, al perder a sus caciques, ¿no? Y uno de los primeros indicios del trauma de la conquista y colonización fue precisamente esta depresión masiva que se creó en los escritores indígenas, porque obviamente aunque aquí no existiera el español, en América se producían poemas, cantares y obviamente en náhuatl o en otro tipo de dialecto, o sea que sí había escritura, lo que pasa que no es escritura en español y obviamente esta tristeza, este tono de melancolía lo vamos a ver en todos estos poemas y lo van ustedes a identificar claramente cuando leamos uno de ellos, que se ha perdido el pueblo mexica. Paso 3, es importante definir los recursos literarios usados. Primero, el patos, que es la referencia al llanto y a la tristeza. Es una alusión clara a la emoción y esto lo vamos a ver a través de distintas exclamaciones que van a aparecer constantemente dentro del poema. También está el apóstrofe, que es una voz poética que va a clamar a sus amigos y los invitará a llorar juntos por la derrota. Vamos a ver el asíndeton, que es una figura literaria que consiste en la supresión de conjunciones. Hay en estos poemas un narrador testigo que es una voz poética que está narrando los hechos y este narrador está presenciando todos los eventos y los va a contar, ¿no? También hay mucho símil o comparación dentro del poema, comparaciones a través de los nexos como cual aparece. Hay muchas alusiones históricas, alusiones a los dioses de los indígenas. Hay mucho simbolismo, o sea, palabras que tienen una connotación simbólica y que normalmente aluden a la tristeza y a la decepción. Hay muchas preguntas retóricas dentro del poema, las cuales tienen un cierto sentido de incredulidad, de no poder entender qué es lo que pasó, cómo perdimos el control de los territorios, cómo perdimos nuestra libertad, cómo perdimos nuestra lengua, cómo perdimos nuestro Dios, nuestras culturas. Entonces vamos a ver todas estas constantes preguntas dentro del poema. Hay un muy buen uso de tiempos verbales, en pasado, en presente, en progresivo. Vamos a analizar estos tiempos verbales y también es importante decir que este poema está escrito en verso libre, por tanto no hay rima ni tampoco métrica. Recordemos que la rima y la métrica fueron estilos de escritura importados por los españoles, que a su vez lo importaron de los italianos. Yo siempre digo que no hay nada nuevo que crear, en realidad todo está creado. Por tanto, obviamente estos versos, como fueron escritos tras la conquista y colonización, todavía no se habían creado universidades, así que no se pudieron empapar de las corrientes de escritura que trajeron los españoles. Por tanto, es que no tiene rima, ni rima sonante, ni rima consonántica, tampoco tiene un patrón métrico definido. No podemos decir que son versos octosílabos, eneasílabos, porque es totalmente verso libre. Ok, luego de comprender todo esto, vamos a movernos al paso 4, que es evidentemente la lectura del poema. Entonces, ahora sí, sabiendo todo esto, el contexto histórico, las figuras que vamos a encontrar, lo vamos a leer. Y dice así: el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos, semejan mujeres, la huida es general. ¿A dónde vamos?
Oh amigos, luego, ¿fue verdad? Ya abandonan la Ciudad de México. El humo se está levantando. La niebla se está extendiendo. Con llanto se saludan el Huizahuatlac Motelhuasticin, creo. Y básicamente aquí lo que hay es una mención que se me dificulta mucho la pronunciación porque no es de náhuatl. Se mencionan a los caciques, ¿no? El Tlaitoclacán, Tlacotzin, Tlacatecuitle o Quitzin. Y sé que son caciques por la terminación sin, que significa hombre de poder en náhuatl, ¿no? Entonces esa terminación sin indica que eran caciques muy poderosos. Luego dice, llorad amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. El agua se ha acedado, se acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Sin recato son llevados Motehuizin y Tlacocin. Con cantos se animan unos a otros en Acachinanco. ¿Cuándo fueron a ser puestos a prueba allá en Coayacán? Entonces, básicamente este es el poema. Vean ustedes que es un verso libre, no existe una métrica identificada, no existe una rima. Vean ustedes que, por ejemplo, la palabra Tlatelolco no rima con mexicanos, no rima con general, no rima con verdad, México no está rimando con nada. Entonces no vemos un patrón de rima sonante o de rima consonante, sino que básicamente es un verso libre, ¿no? Entonces ahora vamos a encontrar las figuras literarias en el poema Se ha perdido el pueblo mexica. Entonces, primero dice el poema, el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos, semejan mujeres, la huida es general. ¿A dónde vamos? Oh amigos, luego fue verdad, ya abandonan la Ciudad de México, el humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Entonces, vean ustedes que primero hay un tiempo presente cuando dice el llanto se extiende, ¿ok? Está en tiempo presente. Y luego dice las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Entonces hay un sentido hiperbólico. Vemos un énfasis en el patos, en la tristeza, en el llanto, en la decepción de haber perdido el control de sus territorios. Y hay un sentido hiperbólico porque lo que está queriendo decir el poema con esto es que los indígenas están llorando, están tristes, porque ellos saben que han sido derrotados, ¿no? Luego dice, por agua se fueron ya los mexicanos, semejan mujeres, la huida es general. Aquí me llama la atención este uso de mexicanos porque obviamente pues los pueblos en ese momento no tenían una diferenciación, por tanto todos se sentían mexicanos, pero sabemos que en América hay pues muchos más pueblos que los mexicanos, pero se entiende, ¿no? Y aquí hay una comparación porque dice, por agua se fueron ya los mexicanos, semejan mujeres, la huida es general. Entonces hay una comparación un poco chista, ¿no? Pero así es una comparación un poco despectiva en la cual dicen que los mexicanos, o sea, los pueblos indígenas derrotados son como si fueran mujeres cobardes. Entonces hay una comparación, una visión un poco despectiva o muy despectiva de la mujer. Y luego dicen la huida es general, o sea, obviamente ellos han perdido, están huyendo. Y luego hay muchas preguntas retóricas. Pregunta la voz poética, ¿a dónde vamos? Oh amigos, luego fue verdad. Entonces aquí tenemos las preguntas retóricas, obviamente están confundidos, ellos están huyendo porque no quieren caer en manos de los españoles. Muchos indígenas de hecho se suicidaron en masa. Entonces a eso se refieren, que están huyendo, están abandonando las ciudades porque no quieren caer en el control español, pero luego obviamente sí van a caer porque pues terminaron perdiendo la guerra, ¿no? Entonces luego dice, ya abandonan la Ciudad de México, vean ustedes en el uso de un tiempo presente. Luego dice, el humo se está levantando y la niebla se está extendiendo. Vean ustedes cómo el humo y la niebla simboliza la falta de claridad y la confusión que tienen en ese momento los indígenas que no comprenden qué es lo que está pasando. También aquí hay una personificación cuando dicen el humo se está levantando, porque nos podemos levantar las personas, pero el humo no. También están personificando a la niebla porque dice la niebla se está extendiendo y de hecho pues la niebla no se extiende como las personas, ¿no? Entonces aquí hay personificación. Y luego vean ustedes el uso de un presente progresivo cuando dice el humo se está levantando, ¿ok? El verbo ser o estar, que es el verbo copulativo, con otro verbo
que está terminado en ando, ¿no? En un gerundio. Entonces, esto es un tiempo en progresivo. Cuando dice el humo se está levantando, la niebla se está extendiendo, entonces vemos al principio el uso del presente y luego el uso de presente progresivo. Y también vemos una elipsis, una interrupción del discurso, probablemente para cortar la conversación, ¿no? Porque ellos están llorando, se sienten tristes por la derrota sufrida ante los españoles. También vemos un encabalgamiento porque hay una ruptura del verso, la continuación viene detrás cuando dice: con llanto se saludan el Huinahuacal, no los voy a mencionar porque son difíciles de pronunciar, Motehuicín, bueno, estos líderes obviamente indígenas, obviamente es difícil, compréndeme, yo vivo en Nicaragua, así que no hablo lengua náhuatl, pero sí sé que estos nombres representan a los caciques más importantes que había en ese momento en México. Entonces dice, con llanto se saludan todos estos caciques, y luego dice, llorad amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana, el agua se ha sedado la comida, esto es lo que ha hecho el dador de la vida, Tlatelolco. Entonces, mucha información aquí. Vean ustedes que primero aquí vemos un encabalgamiento, la ruptura del verso, luego dice con llanto se saludan, nuevamente el uso de presente, menciona a todos estos caciques importantes, y vean ustedes que después de esta enumeración de personas, de líderes indígenas, sabemos que son caciques porque la terminación sin indica que son líderes. En los indígenas en ese tiempo, cuando añadían la terminación sin a un nombre indígena, esto significaba que eran caciques. Entonces, por eso lo sé, porque investigué un poco de contexto histórico. Y luego dice, llorad amigos míos, ¿no? Vean ustedes también aquí el asíndeton o la ausencia directa de conjunciones, ¿no? Porque se va contando todos estos hechos, pero en ningún momento se usa, por ejemplo, el conector más común, que es el i, se suprime dentro de la construcción. Aquí también hay una apóstrofe, ¿ok? Porque la voz poética le está hablando directamente a alguien dentro del poema, porque dice, llorad amigos míos, ¿no? Vean ustedes cómo hay una interrupción del discurso y le está hablando directamente a los caciques. Esta es la figura del apóstrofe. Tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Vean ustedes aquí el uso del epíteto y también lo que les comentaba, que la nación mexicana en realidad representa, más allá de la nación mexicana, representa todos los territorios que se perdieron, no solo el territorio mexicano. Ustedes saben que Perú cayó en manos de los españoles, bueno, Argentina, todos los países en América, pero se comprende que obviamente para ellos era como si todo fuera México, ¿no? Como si toda Latinoamérica fuera México. Entonces aquí claramente vemos el epíteto, nación mexicana, luego dice el agua se ha sedado y se acedó la comida. Entonces aquí vemos claramente una derivación en la repetición de palabras con la misma raíz, en el caso de acedado, acedó, vemos aquí, se los puse al ladito, la derivación, y esto lo que nos está diciendo es que en ese momento los aztecas, los indígenas, sufrieron el cerco de su ciudad y que estaban destinados a la derrota porque Hernán Cortés les corta el suministro de comida, el suministro de agua, porque los indígenas se van a encerrar en la ciudad oponiendo resistencia, pero al final no van a poder soportar, evidentemente ninguna ciudad puede soportar sin comida, sin agua. Y ellos están contando un poco cómo fue esta derrota y cómo los españoles sitiaron la ciudad y les quitaron el agua y la comida. Luego dice, esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Me parece interesante la manera en que ellos mencionan a Dios. Vean ustedes que no dicen, obviamente, la palabra Dios, tampoco mencionan ni a Jesús ni nada, porque obviamente en este momento ellos estaban manteniendo sus costumbres, ellos tenían el dios de la lluvia, el dios del trueno, y vean ustedes qué interesante, dicen el dador de la vida de Tlatelolco, o sea, esto es un simbolismo. ¿Quién es el dador de la vida? En cualquier cultura, evidentemente es Dios, más allá de si creemos o no, ellos están hablando de que su Dios, el dador de la vida, ha determinado que ese sea su final, y por eso vemos un llanto, una tristeza, una derrota. Es un poema muy, muy melancólico, muy triste. Luego dice, sin recato son llevados estos caciques, con cantos se animaban unos a otros en Acachinanco,
Cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coayacán. Aquí también hay otro elemento muy importante, es la mención de la palabra llanto. El llanto es un elemento que simboliza sufrimiento, derrota, tristeza. Lo vemos muy conectado con la palabra lágrimas al inicio del poema. Y esto es importante porque además el llanto es un proceso que nos permite soportar las penas. Entonces, de hecho, los funerales son un ejemplo de cómo las imágenes, el llanto, la tristeza es una manera de canalizar el dolor, y por eso existe, de hecho, el funeral, ¿no? Para que venga la familia, los amigos y nos dé ánimo en esa situación de tristeza, y el llanto, las lágrimas son una manera de canalizar este dolor, ¿no? Y también vean ustedes qué interesante que con los cantos, ¿no? Ellos iban cantándose los unos a otros para animarse en ese momento de derrota, en ese momento como una especie de funeral, obviamente, donde ellos saben que han perdido el control de la ciudad, ellos saben que nunca más van a volver a ser libres, que van a ser, su territorio van a formar parte de España. Van a ser sometidos a una terrible esclavitud. Entonces los indígenas van llorando, ¿no? Saben que han sido derrotados y se ve por eso este tono melancólico y de dolor. Luego dices una exclamación también que indica dolor, ¿no? Que la es una exclamación, de hecho también una figura retórica que indica sufrimiento, dolor, decepción, llanto. Entonces dice, cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coayacán. Entonces, vean ustedes la figura del elipsis que fácilmente interrumpe este discurso y refleja que los indígenas están llorando. Y obviamente, ¿qué es lo que quiere decir esto con cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coayacán? Que ellos saben que van a perder el control, que por mucho que se defiendan, los españoles los van a conquistar, ¿no? El paso 6, pero que también es importante, es identificar los grandes temas que hay dentro del poema. En primer lugar, creo que queda bastante claro que uno de los grandes temas son las sociedades en contacto, es decir, el choque de dos civilizaciones, el choque de los españoles contra los indígenas, ¿no? Y el efecto que tiene ese choque de civilizaciones. En el caso de los españoles, se convierten en conquistadores, en colonizadores, tienen la victoria, y en el caso de los indígenas, pues son derrotados y pasan a ser esclavos. Entonces vemos aquí claramente estas sociedades en contacto que hacen que haya un vencedor y por tanto un vencido. Vemos las relaciones de poder, porque en el poema queda muy claro que los indígenas van a ser controlados por los españoles y por eso ellos van llorando, ¿no? Porque saben claramente que tras la derrota lo que va a haber es pérdida de los territorios, en muchos casos pérdida de sus mujeres, esclavitud, destrucción de sus templos, de su cultura. Entonces vemos claramente estas relaciones de poder. Una civilización se va a imponer sobre otra de manera cruenta, ¿no? De manera bastante violenta. También vemos el texto y sus contextos, ¿ok? Lo que yo les decía, que este texto, estos poemas van a reflejar el llanto, el dolor de la población indígena. Y paso 7, pero no menos importante, hay que hacer un análisis de contenido del poema. Esto es lo último que se hace después de leer un poema. Entonces vean ustedes mi ejemplo de análisis de contenido, que puede ser un párrafo o 2 párrafos. Dice así: en este poema se habla sobre el sufrimiento de los indígenas como producto de la conquista y la colonización. Fue un proceso muy doloroso en el que dos sociedades entraron en contacto, originando la creación del mestizaje. Hoy Latinoamérica es producto de ese contacto entre España y el Nuevo Mundo. En este poema se ve claramente el sufrimiento de los indígenas al perder su libertad y la guerra en contra de los españoles. Es un poema donde el yo poético refleja su tristeza y decepción ante la derrota de la guerra. Aunque en ningún momento se menciona a los españoles, se entiende perfectamente que ellos fueron responsables del dolor de los indígenas, y por eso se da una repetición constante de la palabra llanto, que es muy significativa porque es un simbolismo de la derrota, del dolor que están sintiendo en ese momento los indígenas y por tanto los escritores, que reflejan ese llanto, esa decepción y esa derrota en sus obras literarias.
Y con eso hemos finalizado el análisis del poema Se ha perdido el pueblo mexica. Me encantaría saber en la casilla de los comentarios qué opinas del poema, me encantaría saber si lo has leído, si lo has estudiado, si identifica otras figuras retóricas, me lo puedes dejar en la casilla de los comentarios. También si ustedes quieren que yo analice otro poema, otro cuento, un ensayo, me lo pueden dejar en la casilla de los comentarios. Y no quiero finalizar este en vivo sin recordarles a ustedes todos los pasos que deben de seguir antes de crear o de analizar una obra literaria. Lo primero, muchachos, es muy importante, es tener claro el contexto histórico en que fue escrito este poema, este cuento, buscar palabras desconocidas en el diccionario, es muy importante. Imagínense que yo no hubiera buscado que la finalización de sin significa cacique en náhuatl, entonces yo no hubiera entendido lo que quería decir el poema. Entonces es muy importante investigar el contexto histórico, en qué momento se escribió la obra literaria. Segunda cosa, es importante saber si este poema, este cuento, este ensayo forma parte de un poema mayor o de una obra mayor. En este caso, este poema es parte de Cantares Mexicanos, que de hecho es una obra escrita en náhuatl que fue traducido. Entonces también esto es importante porque nos ayuda, nos aporta mucho al análisis de contenido. Entonces, paso 2, saber dónde está insertada esta obra literaria. Luego, paso 3, hay que definir los recursos literarios encontrados, hay que definir un poco las temáticas, ¿ok? Para tener claro todo esto antes de la lectura. Si ustedes leen el poema sin tener claras las figuras retóricas, que es una metáfora, una comparación, un encabalgamiento, un hipérbole, un hipérbaton, una anáfora, una epífora, un retruécano, un oxímoron, una antítesis. Eso lo tengo explicado en mi canal desde cero. Tengo 10 videos dedicados a explicar desde cero las figuras retóricas. Cuando ustedes lean el poema no van a poder identificar las figuras. Entonces, antes de leer el poema, yo les recomiendo que ustedes vean uno de mis videos para que tengan claro las figuras más importantes. También recuerden que existen diferentes tipos de narrador, el narrador omnisciente que lo sabe todo, el narrador protagonista que protagoniza los hechos y los cuenta y el narrador testigo que solamente los ve. Entonces, tener claro los tipos de narrador también es muy importante. Yo tengo un video destinado a eso. También no lo dije, pero la focalización, si es una focalización interna en un personaje o es una focalización externa en el caso de los narradores omniscientes. También tengo videos en mi canal donde explico los tipos de focalización. También es importante identificar los tiempos verbales y algunos aspectos de estructura, si hay verso libre, si hay rima sonante, consonántica, si hubiera métrica, había que separar en sílabas métricas cada uno de los versos, pero sabemos que no es el caso porque está escrito en verso libre. Una vez que esto ya lo tengan claro, deben seguir al siguiente paso, que es la lectura del poema. Luego que ustedes lean el poema, van a proceder a identificar las figuras retóricas y todo el simbolismo que hay dentro de la construcción narrativa. Esto aplica para un poema, esto aplica para un cuento, esto aplica para un ensayo, esto aplica para cualquier obra. O sea, estos son los pasos a seguir. Luego que ustedes hagan el análisis de contenido, de simbolismo, van a marcar a la par todas las figuras retóricas que ustedes hayan encontrado. Luego van a identificar cuáles son los grandes temas presentes en el poema. Por ejemplo, en este caso ya sabemos las sociedades en contacto, el dolor de los indígenas ante la derrota. Entonces, esto aplica para cualquier obra literaria. Y finalmente, el paso 7, que es hacer un análisis de contenido, es decir, con sus propias palabras qué entendieron del poema. Y esto representa el critical thinking. Si ustedes están estudiando estos poemas en los Estados Unidos, sus profesores van a hacer muchísimo énfasis en el análisis de contenido. Es decir, una vez que tú encontraste las figuras, la métrica se aplica, la rima se aplica, identificaste todo el simbolismo dentro del poema, ¿cuál es tu comprensión lectora? ¿Cuál es tu conclusión? Y esto lo van a hacer obviamente en el paso 7 de análisis de contenido, que básicamente es decir con tus propias palabras que comprendiste. Bueno, ahora sí me voy despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Le pido que se suscriban a mi canal, me regalen un like, que compartan el link de este video en todas tus redes sociales, que me propongan nuevos temas para seguir alimentando este canal juntos. Y también recuerden compartir, compartir y compartir. Y recuerda que si en este momento estás tomando un curso de literatura, de poesía, de cuento, elaborando ensayos y no sabes por dónde empezar, puedes contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía YouTube por $100 al mes.
Les mando un beso y un abrazo. Nos seguimos viendo. Estoy elaborando muchos shorts dentro del canal. Muy motivada a que finalicemos el año ya con 40,000 suscriptores. Y tú me puedes ayudar compartiendo y compartiendo en tus redes sociales. Les mando un beso y nos seguimos viendo. Bye bye.